Hoy día, 17 de enero del 2020, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 44 años de ejercicio profesional, con registro del Colegio de Abogados número 6333. He trabajado en la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT, desde el 1 de junio de 1965 hasta el 31 de marzo de 1975, siendo inspector de timbres fiscales, y culminé mi labor en esta Dirección General de Contribuciones en la asesoría jurídica. Soy autor de 3 libros: Texto único ordenado y concordado del impuesto de timbres fiscales, el año 1973, Código Tributario, el año 1974, y Código Procesal Constitucional, el 2006, en cuyo capítulo 6 es la fundamentación jurídica sobre el gobierno ejecutivo congresal fujimorista, dictatorial, corrupto y delincuencial, que conculcó los derechos humanos en el Perú al haber sometido a todos los entes constitucionales, como el Congreso, el Gobierno Central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEP, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y Policiales. Hablando de mi acervo profesional, he sido jefe de la asesoría legal de la Empresa Nacional de Tabaco S.A. 1982-1983, que fui removido del cargo por la nueva administración, cuyo gerente general Angulo me indicó que yo era abogado de la empresa, no de los 3 trabajadores que logré su reposición, manifestando al directorio de esa época que esos 3 trabajadores habían sido despedidos por el gerente de administración luego de una investigación, qué sé yo, por miccionar más de 5 minutos en los servicios higiénicos. Y este gerente general me enrostró que menos yo podía defender a los sindicalizados. Interpuse una demanda laboral por despido arbitrario y señalé como testiga a mi secretaria, que cuando la fui a buscar me expuso que el nuevo jefe de la asesoría legal, Ernesto Blume Fortini, le había dado una jefatura por la cual estaba prohibida de ser mi testiga. Eso es Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional, que siendo ponente del habeas corpus de Keiko Fujimori con José Luis Sardón de Taboada y Augusto Ferrero, declaraban fundado el habeas corpus sobre su detención preventiva, basada en que Keiko Fujimori obstruía la justicia conforme el artículo 268 literal C del Código Procesal Penal, porque no había pruebas, según el Tribunal Constitucional, de que Keiko Fujimori recibía las donaciones secretas. El artículo 9 del Código Procesal Constitucional establece que estos 3 jueces, prescindieron de lo que ordena el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, que si bien el habeas corpus no existe etapa probatoria, el juez o estos 3 magistrados no están impedidos
de realizar actuaciones probatorias si el juez o ellos como jueces consideran indispensables estas actuaciones probatorias, teniéndose en cuenta que tanto Jorge Yoshiyama como Dionisio Romero habían declarado ante la Fiscalía que Keiko Fujimori Iguchi recibía directamente de Odebrecht y del propio Dionisio Romero $3.650.000, y Keiko Fujimori era quien creó los aportantes falsos para encubrir a los verdaderos aportantes. Actualmente se ha conocido que el cuñado de José Luis Sardón de Taboada es uno de los numerosos aportantes falsos, por lo que José Luis Sardón de Taboada, elegido con el voto congresal de la magia fujiaprista, incurrió en conflicto de intereses, ya que su cuñado aportó 30.000 soles. Y José Luis Sardón de Taboada es habitual en esta ilicitud de conflicto de intereses, ya que una demanda de amparo interpuesta por la minera Yanacocha, cuyo codueño es Roque Benavides, con quien fue director de Reflexión Democrática, entidad que corrompió a 20 postulantes al Congreso, dándoles $20.000 para su campaña, aparte de los cursos de preparación, lo cual originaba un conflicto de intereses si salían elegidos congresistas, como que varios de ellos fueron elegidos congresistas el año 2011. Los fujimoristas Luz Filomena Salgado Rubianes, Cecilia Chacón de Vettori, Alejandro Aguinaga Recuenco, Juan José Díaz y Wilder Ruiz Silva, porque Roque Benavides es conocido por ser codueño de la minera Yanacocha. Habida cuenta de los beneficios de la Constitución de Alberto Fujimori de 1993, que establece para las empresas mineras estos beneficios. José Luis Sardón de Taboada debía de abstenerse por decoro, por mandato expreso del artículo 313 del Código Procesal Civil, abstención por decoro. Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, por decoro o delicadeza, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada, remitiendo el expediente al juez, que debe conocer de su trámite. Contrariamente a lo que manda este artículo 313, por lo que José Luis Sardón de Taboada debía de abstenerse de participar en este proceso de amparo, como lo hizo la magistrada Marianela Ledesma, porque la abogada de Cajamarca era su hermano. José Luis Sardón de Taboada, contrariamente a todo esto, fue el ponente, y ninguno de los 5 miembros restantes del Tribunal Constitucional objetaron su participación en este amparo, donde Cajamarca perdió 26 lagunas y creo que hubo un problema de 7.000 hectáreas. Increíble, ¿no? Pero la plata de Roque Benavides Ganosa, ¿no?, es fundamental para hacer que el juez infrinja, viole, transgreda este artículo 313. Javier Viso López de Romaña, aportante falso con 30.000 soles, cuñado de José Luis Sardón de Taboada, determinaba que José Luis Sardón de Taboada debía de abstenerse por conflicto de intereses, pero este juez o magistrado del Tribunal Constitucional está acostumbrado a violar la ley. Es importante destacar lo que ordena el artículo 177, numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Requisitos comunes para ser magistrado. Son requisitos comunes para ser magistrado, numeral 4, tener conducta intachable. Teniendo en cuenta este requisito indispensable para ser juez o magistrado fiscal, ya que el artículo 158 de la Constitución establece esta paridad entre jueces y fiscales,
Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Esta intachabilidad no se da en el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Lucas Ticona Postigo, Luis Carlos Arce Córdoba y Jorge Armando Rodríguez Vélez, quienes, de acuerdo al artículo publicado en El Comercio el día de hoy, estos 4 miembros de la Administración de Justicia en el Perú están ligados al empresario hotelero Salvador Ricci, quien fue conocido hace décadas por su vinculación a los narcotraficantes de los camellos, que intentaron sacar del Perú casi 3 toneladas de cocaína por el puerto del Callao. Estos, además, tienen conversaciones con el prófugo juez supremo César Inostroza Pariachi, quien, con la complicidad de 4 miembros del Consejo Nacional de Justicia, hacía nombrar a jueces y fiscales o ratificarlos en sus cargos, pese a que no reunían no solo las exigencias legales, sino peor aún, adolecían de la intachabilidad del juez o fiscal que debía tener. Por ello, así como he demostrado la falta de intachabilidad en miembros del Tribunal Constitucional, también este artículo del Comercio, implicando a 3 de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Ticona, Arce y Rodríguez Vélez, que han emitido una resolución que vulnera, contraviene, infringe y viola el artículo 13, literal A, de la Ley de Partidos Políticos número 28.094, hoy su denominación es Ley de Organizaciones Políticas. ¿Qué dice este artículo 13, literal A? Al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, o haber alcanzado al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional, o en su caso, por no participar en 2 elecciones generales sucesivas, de existir alianzas entre partidos o entre movimientos, dicho porcentaje se elevará en 1% por cada partido o movimiento adicional según corresponda. Asimismo, se cancela la inscripción de un movimiento regional cuando no participa en 2 elecciones regionales sucesivas. El nuevo Congreso, a elegirse el 26 de enero del 2020, debe iniciar, de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Constitución, la acusación del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Lucas Ticona Postigo, y de Luis Carlos Arce Córdoba y Jorge Armando Rodríguez Vélez, y los que resulten responsables de esta decisión del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, que aduciendo que las elecciones del 26 de enero del 2020 tienen el carácter de extraordinario, no se aplica el artículo 13, literal A, de la Ley de Partidos Políticos número 28.094, lo cual es una situación de prevaricato conforme al artículo 418 del Código Penal. El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. También debe ser procesados el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho,
nombrado por la mafia congresal fujimorista violando la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo número 26520, cuyo artículo segundo dice: el defensor del pueblo será designado por el Congreso con el voto de los 2/3 del número legal. La decisión recaerá en un ciudadano que reúna los requisitos de haber cumplido los 35 años de edad y ser abogado, y que goce de conocida reputación, de integridad, ya que Walter Gutiérrez compró un inmueble que tenía una hipoteca de $850,000 de 2 ancianos, no cumpliendo con este gravamen, lo cual fue denunciado tanto por el semanario Hildebrand y sus 13 como el diario La República. Y hoy Walter Gutiérrez Camacho, con Ernesto Blume Fortini y José Luis Lecaros como miembros de la Comisión de Nombramientos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, han tenido una repudiable actuación, ya que en lugar de que el proceso sea público y transparente, se ha nombrado a varios miembros de esta Junta Nacional de Justicia cuestionados. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia como la contenida en el expediente número 020-2015-PI/TC, donde con esta decisión se libera de sanción a más de 15.000 funcionarios y servidores públicos a quien se le determinó presunta responsabilidad administrativa funcional y que al 23 de abril del 2019 se encuentran en pleno proceso administrativo sancionador, según pronunciamiento de la Contraloría General de la República del 26 de abril del 2019, que rechaza esta sentencia por incurrir en un retroceso en la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción. Además, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia extendiendo un beneficio tributario que había caducado, con lo cual benefició con 69 millones de soles a las universidades privadas de ciencias aplicadas UPC y del Norte. El 26 de enero del 2020 se va a elegir a los nuevos congresistas, y lo que es más grave, se están presentando los partidos políticos que con sus líderes o lideresas tienen actos ilícitos, como Fuerza Popular de Alberto y Keiko Fujimori. Esta usó 3 millones de plata del Estado para sus estudios de ella y sus 3 hermanos en las universidades de Norteamérica. Y en lugar, la fiscal de la Nación aprista, Gladys Margot Echaíz Ramos, de investigarla por peculado, lo hizo por enriquecimiento ilícito, a sabiendas que solo lo cometen los servidores públicos o funcionarios públicos. Al determinarse que los 3 no lo fueron, archivaron la denuncia, que era por peculado, uso del dinero del Estado, según el artículo 387 del Código Penal. Asimismo, Keiko Fujimori hoy está siendo procesada por lavado de activos, defraudación tributaria, contra la fe pública, obstrucción a la justicia, por haberse probado por las declaraciones de Rolando Reate, ex congresista de Fuerza Popular, de Jorge Yoshiyama y Dionisio Romero, de que ella directamente recibía las aportaciones secretas de Odebrecht y de empresarios corruptos y creó los aportantes falsos. Alan García de Lapra, por las declaraciones de su secretario Nava y Atala, recibió coimas de Odebrecht, y en su primer gobierno recibió una coima de $1.040.000 del consorcio Tralima, al que adjudicó la buena prueba del tren eléctrico, que ni siquiera cumplió con el expediente técnico. Por este delito de enriquecimiento ilícito tuvo que regresar al Perú a los 14 años, cuando prescribió este delito. Acción Popular, con Víctor Andrés García Belaúnde, apoyó a la mafia congresal fujiaprista, que en la comisión de Lavajato, presidida por Rosa Bartra, exoneró de responsabilidad tanto a Keiko Fujimori como a Alan García, pese a las fehacientes pruebas en su contra. También
Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta, quien en un cargo público importante lanzó la frase: aquí hay plata como cancha. Su partido también se plegó a la mafia congresal fujiaprista para blindar al ex juez supremo prófugo César Inostrozi Pariachi, quien desde el año 2013 estaba cuestionado por tener 2 inmuebles a Miami, pese a lo cual el Consejo Nacional de la Magistratura lo nombró juez supremo. Hoy, 4 de ellos están procesados por su vinculación con los cuellos blancos. También blindaron a los jueces, a los fiscales supremos Pedro Chávarri, Víctor Raúl Rodríguez Mestanza y Tomás Aladino Gálvez. Además, se ha establecido en los procesos penales que OAS sobornó a Luis Castañeda Locio y a Susana Villarán, pese a lo cual Rosa Bartra hoy es cabeza de lista de Solidaridad Nacional, cómplice de los actos de corrupción de la mafia fujiaprista congresal. También está procesado José Luna Gálvez, líder del partido Podemos, cuya cabeza de lista, Urresti, está procesado por el asesinato de un periodista. Y se acuerdan que en el proceso salió con 2 muletas, porque una campesina le decía en su cara: tú me has violado 2 veces, y él fue a rechazarle eso con 2 muletas. Eso de la expresión del Partido Popular Cristiano, equipo que juega limpio, esto no se da con su lideresa Lourdes Flores Nano, que recibió una coima de Odebrecht de $500.000. En base a lo antes expuesto, la ciudadanía peruana no debe votar por estos partidos corruptos que también han sido sobornados por empresarios peruanos para mantener sus privilegios. Por eso Jesucristo no deja de tener la razón cuando dice: más fácil es que por el ojo de la aguja entre un camello, un hipopótamo o un caballo, que un empresario corrupto en el cielo. Hasta el próximo programa. A continuación también voy a incorporar el texto de la periodista del Comercio, donde establece una relación de José Luis Lecaros, de Víctor Lucas Ticona Postigo, de Carlos Luis Arce Córdoba y de Rodríguez Vélez, miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Qué terrible, por Dios.